La figura sombría dio un paso adelante revelando no a Mira sino a Ethan. Su presencia fue una sorpresa inesperada. Su expresión estaba cargada de decepción y algo más. Algo que envió un escalofrío de inquietud a través de la columna vertebral de Albert. Ethan. Albert logró tartamudear. ¿Qué diablos estás haciendo aquí? Los ojos de Ethan se movieron hacia Wilson y luego de regreso a Albert. Su mandíbula se tensó. Podría hacerte la misma pregunta, pero creo que ya sé la respuesta. Su tono era amargo mezclado con dolor. Wilson nos ha estado mintiendo a ambos. Albert sintió que el aire se espesaba con la tensión. Se volvió hacia Wilson, que se había puesto pálido. Sus manos se movían nerviosamente a los costados. ¿De qué está hablando?, Albert preguntó con su voz baja y peligrosa. Wilson abrió la boca, pero antes de que pudiera responder, Ethan dio un paso adelante y arrojó algo sobre la mesa de café. Era un sobre manila lleno de fotografías. El corazón de Albert se detuvo. «Vamos», dijo Ethan. Su voz se quebró. «Míralo tú mismo». Las manos de Albert temblaron cuando abrió el sobre y sacó una pila de fotos brillantes. Su respiración se atascó en su garganta. Las imágenes mostraban a Wilson y Ethan en momentos íntimos. La visión de Albert se volvió borrosa cuando la furia y la traición lo invadieron en un maremoto. «Estabas con Ethan». La voz de Albert se quebró. La incredulidad y la rabia inundaron su sistema. Su corazón se sintió como si lo estuvieran arrancando de su pecho. Me lo contó todo. El estómago de Albert se retorció en nudos. «¿Qué quieres decir con todo?». Wilson, todavía de pie cerca de la pared, miró hacia abajo. Su rostro se llenó de culpa. La habitación se sintió como si se hubiera encogido, como si las paredes se estuvieran cerrando. Se refiere a los correos electrónicos. Wilson finalmente admitió su voz. Voz baja, casi un susurro. La mente de Albert corrió, uniendo las piezas. «Tú eras el que enviaba esos correos electrónicos». Wilson asintió, incapaz de mirar a Albert a los ojos. Necesitaba saber si realmente te importaba. Necesitaba ver hasta dónde llegarías antes de dejarme para siempre. Me estabas engañando con él, mientras ponías a prueba mi lealtad. La voz de Albert tembló de incredulidad. Sus ojos se entrecerraron mientras el peso de la traición se hundía. Wilson dio un paso vacilante hacia adelante. La desesperación grabada en cada línea de su rostro Albert prime antes de que pudiera terminar. Los ojos de Albert se enfriaron. La furia crecía dentro de él. Sin pensarlo dos veces, levantó la mano y abofeteó a Wilson tan fuerte que el sonido recorrió la habitación como un látigo. Wilson se tambaleó hacia atrás, agarrándose la mejilla en un silencio aturdido, mientras Albert estaba allí, su cuerpo temblando con una tormenta de dolor y traición cobarde. Albert siseó su voz temblando con cruda emoción. «Me manipulaste. Me hiciste creer que estabas poniendo a prueba mi lealtad, todo mientras dormías con él». Señaló a Ethan, su mano temblando. «Me hiciste dudar de todo y todo este tiempo fuiste tú quien ocultó la verdad». Wilson sostuvo su mejilla, sus ojos abiertos con culpa, incapaz de encontrar la mirada de Albert. No era como eso. No era como lo que Albert espetó, su voz elevándose. «¿Cómo que Wilson? ¿Qué diablos se supone que debo creer?». Ahora Ethan se quedó allí, su rostro pálido, sus propias emociones apenas contenidas. Se suponía que nunca nos atraparían. «Wilson, me prometiste». La respiración de Albert se atascó cuando la verdad se retorció aún más profundamente. Wilson había estado jugando con ambos lados, atrapado en su propia red egoísta de engaño. Pero antes de que el peso de la revelación pudiera hundirse por completo, la puerta se abrió una vez más. Su rostro estaba pálido, pero su expresión era tranquila. El pulso de Albert se aceleró. Merera Wilson se volvió hacia ella, sus ojos abiertos con una mezcla de culpa y miedo. «Mea, puedo explicarlo».
Ella levantó una mano, silenciándolo. Su mirada se movió entre los tres hombres, asimilando la tensión en la habitación antes de finalmente fijarse en Wilson. No, no puedes explicar esto. Ya no, Albert. Esperó a que ella lo destrozara para que desatara el ira. Tenía todo el derecho a sentir, pero en cambio su expresión se suavizó con una extraña tristeza. No vine aquí a pelear con Wilson. Parpadeó claramente confundido. ¿De qué estás hablando, Mea? Suspiró, sus hombros se desplomaron con el peso de la verdad que había estado cargando. He sabido de ti y Albert durante mucho tiempo, pero no me importó, porque dudó, sus ojos llenos de lágrimas mientras se robaba, porque estoy enamorado de alguien más. También la habitación pareció congelarse cuando sus palabras se asentaron sobre ellos. El rostro de Wilson se retorció en confusión y luego lentamente dio paso a la ira de ¿qué diablos estás hablando? Su mano se movió instintivamente hacia su estómago y fue entonces cuando Albert notó la sutil curva debajo de su vestido, los signos reveladores del embarazo. Los ojos de Wilson se lanzaron a su estómago. Su rostro se drenó de color. «Significa que estoy embarazada». «Wilson», dijo su voz suave pero inflexible, «pero no es tu bebé». El mundo pareció inclinarse sobre su eje cuando Wilson tropezó hacia atrás. Su expresión era de completa devastación. ¿Quién es el padre-madre? Sus labios temblaron, pero se mantuvo erguida sosteniendo su mirada. «No importa, lo que importa es eso. Te dejo. No vine aquí para destruirte, Wilson. Vine aquí para liberarnos a ambos». El rostro de Wilson se contorsionó por el dolor. La traición estaba grabada en lo profundo de sus rasgos. «Sabías sobre Albert y yo, y no te importó, dejaste que todo esto pasara». Mera asintió con la cabeza, su voz vacilante pero fuerte. «Necesitaba que te dieras cuenta de lo que realmente querías, y necesitaba una excusa para dejar todo esto». Hizo un gesto hacia los hombres que estaban frente a ella. «Esto me dio esa excusa». Albert sintió que su propio corazón se rompía de nuevo al ver al hombre que creía amar desenredarse frente a él. La traición era demasiado profunda. Había confiado en Wilson, había querido un futuro con él, pero ahora todo se estaba desmoronando en un ataque de ira. Wilson se volvió hacia Albert. «¿Sabías sobre esto, sobre su embarazo?» Albert negó con la cabeza. No sabía nada. Estaba tan ciego como tú». La rabia de Wilson burbujeó. «Estás mintiendo. Has estado mintiendo todo este tiempo. No soy el que mintió». «Wilson». «Albert», gritó de vuelta. «¿Lo hiciste? Me mentiste. Le mentiste a Ethan. Te mentiste a ti mismo». La habitación estaba cargada de tensión, el aire cargado con el peso de todos los secretos al descubierto. Ethan todavía de pie, en silencio. Finalmente habló, su voz ronca por la emoción. «Wilson, se acabó. Deja de fingir. Puedes mantener todos nosotros enredados en tus mentiras». La cara de Wilson se arrugó, sus manos temblando, cuando se dio cuenta de la gravedad de todo lo que había hecho. «No quise que llegara tan lejos». Susurró el dolor de corazón de Albert, pero sabía la verdad. Ahora no había vuelta atrás. «Ya no puedo hacer esto», dijo suavemente, su voz cargada de emoción. Terminé. Wilson se giró hacia Merera, cuyos ojos estaban llenos de lágrimas, no derramadas. «Lo siento». Mera asintió, su expresión ilegible. «Está bien, Albert». Todos tomamos decisiones. Con una última mirada persistente a Wilson, que estaba inmóvil en los restos de sus vidas desenredadas. Albert le dio la espalda a todo lo que lo había mantenido cautivo durante tanto tiempo: las mentiras, la traición, lo imposible. Anhelo todo se sentía como un peso sofocante que finalmente estaba listo para dejar de lado. Agarró la manija de la puerta, su pulso estable por primera vez en lo que parecieron siglos, cuando la puerta se cerró detrás de él. El rugido de la tormenta parecía distante, impotente para alcanzarlo, ahora el caos que acababa de dejar atrás.
Detrás todavía rugía, pero para Albert una extraña sensación de claridad cortó el ruido. No había perdido todo, había elegido dejarlo ir. Wilson se quedó clavado en el lugar, atrapado en los restos de sus propias acciones, viendo a Albert alejarse y dándose cuenta con dolorosa claridad de que no podía seguirlo.